enfoques. Si nuestra investigación va a tener un enfoque cuantitativo o va a tener un enfoque cualitativo. Eso es lo que debemos ver. O si en determinado momento, depende ya también de nosotros, si es que vamos a hacerlo con un enfoque mixto. Con un enfoque mixto. Eso en la anterior clase y así también en las grabaciones ustedes pues lo tienen, ¿sí? Eso lo tienen. Ahora, luego de que hemos definido el enfoque, así también el diseño, si va a ser experimental o si no va a ser experimental, que también lo hemos explicado. La mayoría de las investigaciones son no experimentales. ¿Esto por qué? Porque no definimos o no, ¿cómo les diría? No tenemos dominio sobre las variables. Nosotros trabajamos sobre fenómenos que ya están constituidos en la sociedad. Por ejemplo, si queremos determinar la incidencia de la pandemia en la economía boliviana, son dos variables que ya están ahí. Nosotros no hemos provocado la pandemia, ni mucho menos si estamos dentro de lo que es la economía, ¿sí? Por ello, es que generalmente les digo, es que se hace no experimental. Cuando tengamos dominio y podamos verificar alguna de estas, es que vamos a hacer experimental. Y eso es lo que tienen que definir en sus grupos de trabajo. Ya hasta ahora deben estar definiendo si su investigación va a ser cualitativa, cuantitativa o va a ser mixta. Así también ya tienen que ir definiendo si su investigación va a ser experimental o no experimental. Será experimental puro, preexperimental o cuasi experimental. Ahora, si es no experimental, ¿ah? Si es que va a ser longitudinal o si va a ser transversal. Eso es lo que tenemos que definir. Eso lo hemos avanzado en la anterior clase, sí lo hemos avanzado y eso van a ir definiendo. Y para el siguiente trabajo es esta partecita que van a tener que definir. Su enfoque metodológico van a tener que definir lo que es el diseño y así también los métodos. Ustedes saben que damos trabajos de sábado a sábado y de igual manera van a hacerlo. E incluso creo que ya se les dio ese trabajo, voy a revisar un momento en la plataforma. Ahora, luego de que hemos definido el enfoque, el diseño, siempre es bueno poder revisar en la plataforma sobre el trabajo que se les ha asignado. ¿Sí? Tienen trabajo para este sábado en el cual tienen que definir el enfoque, el tipo y el alcance de su investigación. Si su investigación va a ser exploratoria, va a ser correlacional, va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Ustedes pueden combinar y seguramente ya están trabajando pues en esos elementos. En este momento estoy verificando justamente y tienen eso. Ahora, luego de que realicen todo esto, deben definir los métodos de investigación, ¿ya? Los métodos de investigación y justamente ahora pasamos a las diapositivas. Como ustedes pueden ver, lo primero es lo que se debe definir, es el enfoque, lo que ya hemos realizado, el enfoque metodológico. De ahí ven en la imagen, aquí también en el curso, están con el apoyo de sus celulares, pero aún así lo ponemos en la pizarra. Estamos frente a un interrogante, como ustedes están viendo en sus pantallas. El investigador se encuentra si va a ser cuantitativo o cualitativo. Si va a ser cuantitativo o por otro lado cualitativo. Luego definimos cuál va a ser el diseño. El diseño, si va a ser experimental o experimental o va a ser no experimental. Y luego los alcances de investigación. Eso es lo que tiene. Luego de esto, lo que debemos definir pues son los métodos. Pasamos a la siguiente. Ahora, eso es justamente lo que hoy tenemos que avanzar, los métodos, ¿ya? Tenemos que avanzar los métodos. Tenemos dos grandes grupos de métodos. Métodos lógicos teóricos y métodos empíricos. Pero antes definamos qué es un método. Método, desde el punto de vista etimológico, significa, viene del griego metodus, que significa camino a seguir. Etimológicamente significa camino a seguir. ¿Ya? Pero si lo queremos ver esto desde el punto de vista de la investigación, efectivamente, método es un plan, pasos o procedimientos que nosotros debemos seguir en nuestra investigación. Es un plan, pasos o procedimientos que se debe seguir. Eso es lo que entendemos, pues, por métodos, plan, pasos o procedimientos.
Y el método es importante. ¿Por qué? Ya sea tanto en sus hogares o acá me van a entender. Muchas veces cuando realizamos diferentes cosas sin planificar, sin un método, ¿cómo nos salen las cosas? Mal. Si quisiéramos llegar, pues no sé, a la punta de un cerro y vamos a lo loco, sin pensar, sin razonar, sin ningún plan, ¿cómo nos va a ir? Mal. Puede que no lleguemos o lleguemos mal. ¿Qué tal si escogemos el camino que está más quebrado, el camino más difícil, o nos vamos a un hueco? Eso es porque lo hicimos alocadamente, no lo hicimos con un plan o ni siquiera con un método. Pero si intentamos llegar a otro lugar y usamos métodos, vamos a planificar, vamos a ver cómo está el camino. ¿Es quebradizo, es resbaladizo? No, hay un río. ¿Qué necesito? Para llegar un barco. Listo, un barco. Más allá es un cerro, necesito equipo para escalar. Más allá ya nos va a pescar la noche. ¿Qué necesito? No sé, material para poder dormir. Vean que es diferente llegar a tu objetivo cuando haces un plan, usas un método. Lo mismo pasa en la investigación. Si es que queremos hacer una investigación sin método, vamos a ir alocadamente y puede que lleguemos mal o ni siquiera lleguemos. Y los métodos nos ayudan a llegar a nuestros objetivos. Y ahí buscamos, como buscamos en un viaje, una canoa, una chamarra o instrumentos, de la misma manera nosotros escogemos qué métodos lógicos teóricos, la deducción, inducción, abstracción, todo eso vamos planificando para llegar pues a nuestro objetivo. Bien, así que esto lo podemos entender, los métodos como un camino a seguir. Plan, pasos o procedimientos. ¿Ya? Eso es lo que se va a entender por métodos. Ahora, como les iba explicando, hay dos tipos o dos grandes grupos en cuanto a los métodos. ¿Ya? En cuanto a los métodos. Ahora sí vamos a ingresar a lo que es el tema. Y fácilmente, esto van a ir siguiendo con las diapositivas también. Primero vamos a ver el primer grupo de métodos, los métodos lógico-teóricos. Bien, si acá están tomando apuntes, pero también lo tienen en las diapositivas y en todo lo que ustedes tienen. Se les brinda todo el material, diapositivas, PDF y así también los videos. Los métodos lógicos teóricos son métodos que los hacemos en nuestra mente. Por eso son lógicos teóricos. Vamos a llegar a un momento en el cual vamos a recolectar información. ¿Cómo vamos a recolectar esta información o cómo la vamos a procesar con nuestra mente? Y para eso vamos a necesitar diferentes métodos. Y ahí están viendo, uno de los primeros métodos lógicos teóricos es el análisis, ¿sí? Es el análisis. Cuando nos hacen una propuesta difícil y lo tienes que pensar, ¿qué es lo que dicen? Lo voy a analizar o no. Y ahí das una respuesta. ¿Pero a qué nos referimos con el análisis? Análisis, tal cual como ustedes pueden ver, es la separación mental o bien material del objeto de estudio en los elementos que lo integran con el fin de descubrir la esencia del mismo. También se lo define como la descomposición de un todo en sus partes más mínimas para entender el fenómeno. En otras palabras, en un análisis, nosotros podemos tener un todo. Digamos que todo este es el fenómeno de la pobreza. Podemos tener un todo. Acá también lo estoy describiendo en la pizarra. Tenemos un todo grande. Queremos averiguar la pobreza. Pero la pobreza pues, es un monstruo que si nosotros nos vamos a parar frente a ello. La pobreza es grande. Para entender la pobreza, ¿qué es lo que debemos hacer? Descomponer o separar en partes. Eso es el análisis. Descomponer un todo en sus partes más esenciales para entender el fenómeno, tal cual lo estoy haciendo en la pizarra. O sea, descomponemos, y para los que están en sus casas, algo grande lo separamos en partes pequeñas. Una parte pequeña ya puede ser, ¿por qué existe pobreza? Acá puede ser por la pandemia, puede ser por la pandemia. Otro aspecto de la pandemia, ¿por qué existe? ¿Por qué existe pobreza? Podemos poner malas políticas de gobierno, por lo que existe malas políticas. Otra parte de este gran fenómeno de pobreza puede ser, no sé, falta de preparación de los ciudadanos, falta de preparación. Eso es el análisis. Vean que un fenómeno grande de la pobreza lo estoy separando en sus partes más pequeñas.
Entonces ya voy a entender ese fenómeno. Hay pobreza porque estamos saliendo de pandemia. Hay pobreza por malas políticas del gobierno. Hay pobreza, lo voy a ver, es que la gente no está muy preparada. Vean como un fenómeno grande, lo he dividido, lo he separado en sus partes más esenciales y a partir de estas partes pequeñas ya voy a entender todo el fenómeno en general, que es pues el análisis. Eso es analizar, descomponer un todo en sus partes más esenciales para entender el fenómeno en consecuencia. Y eso van a tener que realizar ustedes. Van a encontrar varios elementos en sus investigaciones y van a tener que analizar. Algo no entienden y a la fuerza tienen que analizarlo. Ahora tenemos otro método, que es la síntesis, ¿sí? Es la síntesis. Es la síntesis en la cual ya hemos pasado a la siguiente diapositiva. Y justamente eso es lo que estamos viendo. ¿Bien? Y estamos admitiendo también a sus compañeros que se están integrando al aula. Tenemos la síntesis y damos lectura y luego explicamos. Es la integración mental o bien material de los componentes o nexos esenciales de los objetos de investigación. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Eso está en sus diapositivas, pero siempre la explicación. La síntesis es el proceso inverso al análisis. Y eso se va a dar cuando encontramos partes pequeñitas de todo un fenómeno y las vamos a unir para entender el objeto de investigación por completo. A ver, podemos encontrar pistas, pedacitos, o sea, nosotros encontramos pedazos en nuestra investigación, encontramos pedazos sobre un determinado fenómeno. Esto es en sentido inverso. Podemos tener por acá falta de preparación, igual, con el mismo ejemplo. Falta de preparación. Por el otro lado, pandemia. Pandemia. Y así también podemos tener, teníamos ahí malas políticas de gobierno. En la síntesis, nosotros cuando vamos a investigar, encontramos pedacitos, fenómenos particulares. Pero todo esto tiene relación. Si encontramos en un lado desempleo, hospitales llenos, ¿qué más? Malas políticas de gobierno. Y no hay dinero en los bolsillos. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos tenemos que sintetizar. Todos esos elementos los unimos y al final nos va a dar un gran fenómeno que va a ser, pues, la pobreza. Eso es la síntesis. Vean, todo esto ya lo unimos, por eso la síntesis es el proceso inverso al análisis. En la síntesis unimos diferentes partes para entender pues un todo. Eso es la síntesis. Y estos elementos son pues importantes, los cuales van a tener que aplicar. Y eso van a tener que hacerlo en el trabajo de la siguiente semana. Ustedes, de acuerdo a su tema de investigación, van a tener que elegir qué métodos lógicos teóricos van a aplicar o qué métodos empíricos. No es poner nomás, yo voy a usar el análisis, yo voy a usar la síntesis, yo voy a usar la deducción. Deben ser pues estos coherentes con su tema de investigación. Ahora, otro método que podemos usar es la deducción, ¿no? Es la deducción, que igual lo están viendo ustedes. Ahora, si leemos la diapositiva, ese razonamiento por el que se va de lo general a lo particular, su fin es encontrar principios desconocidos a partir de lo conocido. Y acá lo explicamos en otras palabras más sencillas. Deducción es ir de lo general a lo particular. La deducción es ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Es ir de lo general a lo particular. Podemos tener un fenómeno grande, pero de esto tenemos que sacar conclusiones particulares. A eso nos referimos. Un fenómeno grande, por ejemplo, a ver qué. La pandemia es un fenómeno grande. Pero este fenómeno es tan grande que debemos deducir ciertas situaciones. A ver, ¿cómo habrá afectado la pandemia? Aquí, hemos dado ejemplos. ¿Cómo afectó la pandemia al sector del comercio informal en la Plaza San Francisco? Es grande la pandemia, pero de ahí tenemos que deducir y decir que se hizo mal a varios sectores en la población. Entonces, lógicamente, los reducimos eso
Si la pandemia hizo mal al sector transportista, al sector hotelero, al sector comercial, al sector jurídico, obviamente va a tener que hacer mal al sector del comercio informal. Pues vean que de algo grande estamos sacando una conclusión pequeñita. Por eso es que le decimos, es que en la deducción se va de lo general a lo particular. Hay varios procesos de deducción. Y otro método que usamos es la inducción. Este es un proceso opuesto a la deducción. La inducción es el razonamiento con el que se obtiene información que luego se convertirá en conocimiento. Se realiza el procedimiento de ir de lo particular a lo general. Es inverso al anterior. En la inducción se va a ir de lo particular a lo general. Aquí sacamos conclusiones partiendo de cuestiones particulares, ¿sí? ¿Qué tal? Vemos en un lugar, a ver qué podemos hacer. Podemos ver, a ver, un razonamiento inductivo. Antes de la pandemia no había mucho comercio informal en las calles, es un ejemplo. Pero luego de la pandemia, que ya estamos saliendo normalmente, vemos en la zona Garita más comercio informal. Vean, una realidad particular. Puede ser coincidencia. Podemos ir a la San Francisco, hay más vendedores. Podemos ir al Prado, más vendedores. Estamos viendo varias relaciones o varias situaciones particulares. Pero, ¿qué es lo que podemos inducir de estas varias realidades particulares? Vamos a llegar a una conclusión general. Ha debido aumentar este comercio informal por efectos de la pandemia. Estamos sacando una conclusión de aspectos particulares, una conclusión general. Eso es la inducción. Y esta inducción se usa así también en cuestiones estadísticas. Se induce o se infiere en las encuestas, ¿no? En las encuestas de cuando hubo elecciones. Las encuestas no se hace a toda Bolivia. Una encuestadora, para saber quién va a ganar en las elecciones, sean azules, amarillos o verdes, toma un grupo, a 100 personas, por ejemplo, hace una encuesta. ¿Por quién votaría usted? Uno dirá azulito, otro dirá amarillo y anaranjado. O sea, ahí hacen pues tendencias y eso lo proyectan o inducen los resultados. De sus 100 entrevistados o encuestados, proyectan a 1000 o a 10,000. Ahí están haciendo un proceso inverso, están induciendo, muy usado también en la estadística, ¿sí? Entonces, la deducción es ir de lo general a lo particular y la inducción es ir de lo particular a lo general. Bien, eso lo tiene. Ahora hay otros métodos que también debemos analizar. O sea, estos métodos lógicos teóricos se realizan pues en nuestras mentes. Ahora, como ustedes están pudiendo observar también en sus pantallas, y acá también lo estoy anotando en la pizarrita, tenemos la abstracción, ¿ya? Otro método lógico teórico. Tenemos la abstracción, ¿sí? Tenemos la abstracción. Bien. ¿Y en qué consiste esta abstracción? Es el aislamiento mental de las propiedades de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad. En este proceso se destaca la propiedad o relación de las cosas o fenómenos, trata de descubrir el nexo esencial oculto e inaccesible al conocimiento empírico. Hay la definición, pero lo explicamos en palabras sencillas. Entiéndase bien que todos estos son procesos lógicos teóricos que suceden en nuestra mente. Ahora, nosotros queremos tener ideas sobre un fenómeno. Vamos a tener que abstraer. ¿Pero en qué consiste la abstracción? La separación mental de una propiedad de un elemento. Por ejemplo, a ver qué. Podemos tener un cochecito. Es un ejemplo. Mi coche me sale chistoso acá, pero ahí estamos. Tenemos un cochecito, le ponemos las rueditas. Tenemos un coche. Todos, en base a la experiencia, en algún momento hemos visto un auto, ¿o no? Lo hemos visto un auto. Pero ustedes están en sus casas en la noche y quieren analizar un auto. Vean, a ver, les pongo un ejemplo. En sus hogares deben tener un auto, sus papás y demás. Y a veces el autito llega a fallar o hace un ruido y a veces te preocupas. Y te vas a tu cama, pero te vas a tu cama pensando qué podría haber fallado. En ese momento, a las 2, 3 de la mañana, no puedes ir donde tu auto. Podrías, pero digamos te quieres quedar en tu cama. Y la abstracción usa la imaginación.
la representación mental. Por eso es un elemento lógico teórico. Usamos la imaginación o la representación mental. Eso es lo que usamos en la abstracción. Usamos la imaginación o la representación mental. ¿Y cómo va esto? Entonces, en ese momento queremos analizar cuál es la falla o queremos encontrar cuál es la falla, pero no podemos estar donde nuestro auto. Es como nosotros, en base a la experiencia y conocimiento previo, ya sabemos cómo es nuestro vehículo, en nuestra cama nos imaginamos dónde habrá fallado. Y mentalmente, en nuestra mente, nos dibujamos ese autito, en nuestra mente. Y de ahí abrimos el capot imaginariamente. Ahí es como una imagen 3D que hacemos. Y ahí, ¿qué tal si sonaba por la parte del motor o los frenos? Ahí estamos separando mentalmente una parte de este fenómeno grande que es el auto. Y así en nuestra mente analizamos esa parte. Ahí decimos, no, parece que estaba mal eso. Es cuando separamos mentalmente una pequeña parte de un auto o de un todo, eso se llama abstracción. Y ese ejercicio mental también lo vamos a poder realizar cuando tengamos datos. Cuando ya obtengamos datos en la realidad, vamos a tener muchas de estas cosas. Sí, vamos a tener muchas de estas cosas. Y vamos a tener que también hacer este ejercicio mental. Y tenemos el otro método, que igual lo están viendo, que es la concreción. Que tenemos la concreción. Sí, tenemos la concreción. La concreción también es un proceso, es un método inverso a la abstracción. Ustedes pueden ver en sus diapositivas qué es la integración de conceptos aislados resultantes de la abstracción en un todo único. En dicho proceso, el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. Si la abstracción es separar elementos de un todo mentalmente, la concreción es unir varios elementos separados, pero igual mentalmente. Acá igual usamos imagen y representación. En abstracción es separar mentalmente, y la concreción es unir mentalmente lo que se ha separado con la abstracción. En nuestra mente podemos tener varios conceptos, varias cosas, pero los llegamos a concretar. Y esto se usa sobre todo en las investigaciones. Tienes pistas, 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 y todos estos pedazos los tienes que unir. Ahí vas a tener que usar deducción y concreción. A ver, puedes tener, no sé, mentalmente varios conceptos. Si les hablo, les doy ideas, les digo una pelota. Por ahí les digo una pelota, les digo tembladerani, les digo estadio, les digo casaca celeste. ¿Qué más les digo? Subcampeón de la Sudamericana. Les estoy dando ideas. A ver, ustedes van a unir eso mentalmente. ¿Qué conclusión van a llegar? ¿A qué me refiero? Van a decir Bolívar, ¿no? Varios. Si les he dado estas ideas, me van a decir. Ahora, para los del otro bando, les digo, el equipo centenario, el aurinegro, el que nunca descendió. Y así puedo darles. Les estoy dando ideas. ¿Ustedes qué van a hacer en su mente? Me estoy refiriendo a, les voy a preguntar y ustedes me van a decir, a Die Stronger. Vean, ese es un ejercicio de concreción el que nosotros hicimos. Ahora lo hemos realizado con así ejemplos así sencillos, pero esto en la investigación ustedes igual van a tener. Van a investigar una pista van a tener de la encuesta, otra pista de la entrevista y así, y en su mente van a tener que cranear y van a tener que hacer pues esto, concretar varios conceptos. Vean cómo estos elementos nos sirven al momento de poder realizar. Y usar la deducción, inducción, abstracción, todo esto. Es bien bonito e interesante. Y si ustedes vieron una película como la de Sherlock Holmes, ¿no? Ahí ven cómo este personaje todo lo realiza en su mente, ¿no? Seguramente han visto en la cual actúa Robert Downey Jr., el que era Iron Man. Sherlock Holmes, él lo hace todo en su mente y llega pues a conclusiones bien interesantes. ¿Y por qué realiza esto? Pues aplica correctamente cada uno de estos métodos, que son los métodos pues lógicos teóricos. Sí, estamos también en tiempo. Ahora estamos cambiando. Tenemos otro método lógico, otro método que es el lógico propiamente dicho, el método lógico, y que también lo están viendo en sus hogares.
Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Algo lógico, cuando completamos mentalmente algo. ¿Ya? Aquí nos vamos, lógico, a la complementación. Tiene que ver con la complementación. Así también con la, ¿cómo se llama esto? Con la descripción, con la complementación, con la descripción, y con la anticipación. Acá nosotros aplicamos este método lógico para cosas obvias, para investigaciones en tendencias. Nosotros completamos una idea, describimos algo, anticipamos algo, pero mediante razonamientos lógicos los realizamos. A ver, algo lógico. A ver, les pongo un ejemplo y van a usarlo. Tenemos una tabla delgadita que resiste un peso. A esta tabla delgada encima le vamos a poner 20 kilos. La tabla va a resistir. Le vamos a poner otros 20 kilos a esa tabla. ¡Pam! Se va a ir hundiendo. Le vamos a poner 20, 20, 20 más. ¡Tan! La tabla poco a poco se va a ir hundiendo. ¿Qué es lo que va a pasar si es que le voy a aumentar más y más pesos de 20? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que me van a decir? ¿Cuál va a ser su conclusión? Que se va a romper. ¿Qué han usado ahí? La lógica. No hay que ser adivino ni nada. Pues ya sabemos que algo delgadito le pones cosas pesadas, le aumentas, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Ahí aplicamos la lógica. Lo mismo pasa en varios procesos investigativos. Cuando el gobierno no aplica buenas medidas económicas, ya los resultados ya sabemos cómo van a ser. O si queremos hacer una investigación, digamos, sobre qué consecuencias va a tener la pandemia en la economía boliviana, y es algo lógico. ¿Qué consecuencias tendrá la pandemia en nuestra economía? ¿Tendrá consecuencias buenas o malas? Malas. Incluso ya la estamos viviendo. Ahí vean cómo aplicamos este método lógico. Y acá también vemos otro modelo u otro método lógico teórico, que es pues la modelación. ¿Ya? Es la modelación. ¿Sí? Es la modelación. Y la modelación, primero damos lectura y luego explicamos. Consiste en la reproducción natural o artificial de un objeto lo más posible a la realidad. En este sentido, los modelos materiales e ideales se usan como un sistema intermedio auxiliar natural o artificial de reproducción creando un modelo lo más parecido a la realidad. Modelo es una representación, es una muestra. Nos puede servir en la realidad, pero también idealmente. Acá, esto de igual manera es una representación ideal de un objeto o fenómeno que vamos a investigar. Es una representación ideal. Ahora acá, en nuestra mente, en modelos, a ver, modelos, es una representación. Muchos conocen modelos a escala. Tenemos un auto grande, pero un modelo a escala es pequeñito. Eso materialmente, ¿no? Varias cosas hacemos a escala, hacemos modelos. Los arquitectos hacen, ¿para qué las maquetas? Bueno, para tener idea. Eso puede ser material. Pero desde el punto de vista ideal, también podemos nosotros, a través de nuestra imaginación, pues todo está en nuestra mente, también modelar diferentes cosas. Por ahí, por ejemplo, a alguien se le ocurre analizar la estructura de un elefante. ¿Cómo ser un elefante? Queremos estudiarlo. Hemos visto en videos, en libros y demás, ¿no? Los hemos visto. Pero acá en Sudamérica, bueno, por lo menos en Bolivia, es un poco difícil que en nuestros zoológicos haya elefantes. Pero quisiéramos saber, leemos los libros. En los libros nos van a decir que su pata tiene un diámetro, no sé, de 60 centímetros, que el elefante tiene una altura de 2 o 3 metros, que tiene una piel rugosa, tiene unas orejas casi de 1,20 m. Ya hay datos, vemos documentales. Pero nosotros no vemos realmente. Pero igual podemos cerrar los ojos o simplemente pensar, y en nuestra mente, como si fuera una graficadora 3D, ahí que estamos haciendo una modelación mental. Ese es el método de la modelación. Ahí nos imaginamos, ¿no? Vemos qué tamaño será el elefante, y ahí nosotros nos estamos representando un modelo, pero mental. En la realidad se puede hacer modelaciones o representaciones, pero es para otra área.
Por ejemplo, para los del área jurídica, entienden. Por ejemplo, si queremos conocer algo de balística, el daño que puede hacer una bala, para probar los estragos que va a cometer, no es que vamos a disparar a una persona, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Un modelo. ¿Y cuál va a ser el elemento o el animal más parecido a la piel de un ser humano? Es un cerdo. Ahí pondrán un cerdo y dispararán al cerdo para ver cuál es el daño que hace la bala. Ahí están usando un modelo que representa un ser humano. Nos ayuda a entender el fenómeno, pero que no es realmente. Eso es la modelación en cuanto a estos métodos lógicos teóricos. Hasta acá. Entonces, vean, ustedes tienen el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, la abstracción, la concreción y el método lógico y el de modelación. Y ustedes cuando realicen, luego de que definan su enfoque, definan el diseño de investigación y así también el alcance, que es el trabajo que tienen que hacer para este sábado, ya para el siguiente tienen que definir qué métodos ustedes quieren usar. Pueden usar 2, 3, 4, pero si escogen solo un hito es insuficiente. Van a tener que usar, no sé, un método hipotético deductivo. La deducción y la concreción es un método axiomático. Muchos dirán, a ver, pero esto es de acuerdo a cada tema. Ustedes dirán, uso más datos, voy a necesitar análisis y deducción. Listo. Otros dirán, me tengo que representar más cosas, usaré la concreción y la modelación. Otros dirán, tengo que unir más cosas, la síntesis y la concreción. Ustedes definen hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde van a aplicar, pues, estos métodos lógicos teóricos y que son importantes para poder analizar y procesar los datos que ustedes tienen. Ahora, hasta acá los métodos lógicos teóricos que están en nuestra mente. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos olvidamos de todos estos métodos lógicos teóricos que están en nuestra mente y ahora vemos los métodos empíricos, ¿no? Y lo empírico se aplica pues en la realidad. Acá ya no es en nuestra mente, sino que es en la realidad. Los métodos empíricos se refieren a los que están en la realidad. Y como pueden estar observando, o viendo, mejor dicho, ahí en la diapositiva, uno de los primeros métodos es la observación científica. Es un método por excelencia. Muchos también lo consideran una técnica. La observación científica. Pero acá hay que hacer una distinción entre observar y ver. ¿Será lo mismo observar y ver? De ninguna manera. Cuando uno usa la vista o simplemente ver, usamos el verbo ver, simplemente es una percepción visual pasiva. Es una percepción visual pasiva. Mientras que la observación, o sea, primero definimos estos elementos, mientras que la observación es una percepción visual de igual manera, percepción visual, pero en este caso profunda y detallada. Esas son las diferencias entre ver y observar, o la observación. Esas son las diferencias. Cuando uno ve, es un mirón pasivo, vamos a decirlo. Podrían estar entre un grupo de amigos, no sé, allá afuera de la universidad, al año ya van a estar, bueno, todos ya en las aulas, y qué tal por ahí pasa un auto rojo, y preguntan a uno de sus amigos, ¿has visto ese auto? Sí, les va a decir. ¿Qué color era? Rojo. Allá. ¿Qué más les van a decir? ¿Qué marca era? No, no sé, solo he visto que era rojo. Esa persona que vio así simplemente como una percepción, porque le vino a su ojo, simplemente vio. Y en la investigación no nos sirve ver. Pero si otra persona observó y le gustan los autos, igual en un grupo de amigos, van a decir, qué lindo auto. El otro dirá, sí. ¿Qué marca era? No sé, por ahí le dirá. Era un Toyota. ¿Qué tipo era? Era una vagoneta. ¿Qué clase era una vagoneta? ¿Qué tipo era un RAV4?
¿Tenía aros de magnesio? Sí, tenía aros de magnesio. ¿Qué placa era? Era una placa 40. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tenía faroles normales o de halógeno? No. Quien estaba conduciendo era varón o mujer. ¿Tenía vidrios Ray-Ban o no? Sí, tenía vidrios Ray-Ban. Vean que con la observación tenemos más datos, ¿no? Por eso, cuando uno observa científicamente, no se nos debe escapar ningún detalle. Por eso es una observación, es una percepción visual profunda y detallada. Ustedes tienen diferentes temas de investigación y uno de los primeros pasos que deberían realizar es ir a observar. Hay diferentes tipos de observación. Pueden hacer una observación lejana o una observación no participante o una observación participante. Pero si ven de lejos, no se les tiene que ir ningún detalle. Ahora, si hacen una investigación cualitativa, desde adentro del fenómeno tienen que observar todo. Tal cual el ejemplo del auto, no se les tiene que ir ningún detalle. Ahora, muchas veces cuando se revisa tesis acá en la universidad, para los que estamos en la universidad, ahí en las defensas de tesis, cuando revisan, ahí están revisando y dicen, has usado el método de la observación, pero acá no veo pues dónde lo hayas podido plasmar. Ya ves, ¿qué es lo que dicen? Pero sí he visto, estimado docente, ¿cómo lo voy a poner a la tesis? ¿Dónde se representa tu observación? En tu trabajo, si van a usar su trabajo, tienen que hacer una ficha de observación, ¿ya? Lo que ven, lo realizan en una ficha de observación, ¿ya? Si van a ver el comercio y demás cosas, si van a ir a una determinada zona, para esto hagan una ficha de observación, donde van a poner datos iniciales o fundamentales. Por ejemplo, van a poner el lugar, van a poner la fecha. Importante también la hora. Van a poner el objeto de la investigación, o sea, ¿para qué están yendo a observar? Eso es lo más importante. Incluso acá, los datos del observador. Ahí ponen, Juanito Pérez, datos del observador. Listo, esta ficha, ahí lo tienen, ustedes lo hacen bonito en Word o en Excel. Y acá abajo, en la parte inferior de esa ficha, ustedes describen todo lo más importante que consideren para su investigación. Me fui a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana en la Plaza San Francisco. De repente llegaron, no sé, 10 señoras, se pusieron sus mandiles. O en la tarde, mejor, llegué 4 de la tarde a la Plaza San Francisco y vi a 10 señoras, primero estaban 5, luego 10, se pusieron mandiles y empezaron a vender galletitas ahí al costado de los shows de los cómicos ambulantes y demás. Así ustedes pueden observar fenómenos y demás. Por eso es importante. La observación nos da muchos datos. Y es uno de los primeros pasos que ustedes deben hacer para iniciar su investigación. Es empírico, vean que ya no es mental. Ya entramos en contacto con la realidad o con el objeto fenómeno que nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos pues a abordar. Esto en cuanto a la observación científica. Y para hacer una buena observación, ustedes lo están ahí también percibiendo en sus pantallas, hay 5 elementos de la observación científica. Ahí lo están viendo, los cuales debemos considerar para hacer una buena observación. A ver acá, estoy borrando la pizarrita de unos instantes. Ahí estamos. En sus hogares, ustedes tienen como número 1 el objeto de la observación. Elementos de la observación científica, acá estoy mal. Los elementos. Como número 1 tenemos el objeto de la observación, ¿ya? Este es el primer objeto de la observación. Ese es el primer elemento. Número 2, tenemos el sujeto u observador. El sujeto u observador. Ese es el segundo elemento de la observación científica. El tercero, las circunstancias o el ambiente que rodea la observación. Circunstancias o ambiente, vamos a colocar acá, para escribir rápido. Circunstancias o ambiente. Eso es lo que vamos a escribir. 4, los medios de observación. Los medios de observación. Y número 5, el cuerpo de conocimientos que forma parte del observador. El cuerpo de conocimientos del observador. Estos 5 elementos tienen que estar en una investigación científica.
que enseguida pasamos a explicar una por una. En primer lugar, el objeto de la observación. Por eso, desde el inicio, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos investigar. Si nos vamos a concentrar en el comercio informal en la Plaza San Francisco, a causa de la pandemia, listo. La pandemia podemos verla, pero queremos ver el efecto. ¿Cómo ha incrementado el comercio informal en la Plaza San Francisco? Así que podemos ir un día, 2 días, la frecuencia ustedes ya la definen. O podemos ir toda una semana a sentarnos entre 4 a 6. Ahí vamos a tener 4 o 5 fichas de observación. Lunes, a ver, digamos qué fecha eran, lunes 18 de octubre, martes o así, en 5 días, cada ficha. Y hay objeto de observación, queremos ver a las señoras vendedoras. Ahí, nuestro objeto es claro, queremos ver a las vendedoras. Segundo, el sujeto observador, nosotros, ahí tenemos que estar bien atentos. Bien, ese día dormir bien o si no ponernos nuestros mejores lentes. 3, circunstancias o ambientes. Alrededor de estas señoras que van a estar vendiendo en la Plaza de San Francisco, va a haber pues montón, eso nos interesa. Hay harta gente, hay poca gente. Eso es, a pesar de que exista mucha gente, no venden las señoras o no venden porque no hay gente. Vean cómo influyen las circunstancias para que nosotros podamos sacar una conclusión. Cuarto, los medios de observación. Esto es cómo vamos a ver. Bueno, nuestro principal medio de observación es pues nuestros ojos. Pero ¿qué tal si tenemos problemas de visión? No vamos a observar bien. ¿Qué necesitamos? Lentes. Pero a pesar de que tienen buena visión, tenemos que observar muy lejos. Tampoco somos águilas. Hay binoculares o largavistas. O a través de una cámara. Vean cómo o cuáles son los medios por los cuales vamos a observar. También es pues interesante. ¿O qué tal en una transmisión en vivo? Alguien se va y nosotros vemos pues, mediante una transmisión. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Eso también determina el éxito de nuestra investigación. No es lo mismo verlo ahí por una transmisión video que estar presencialmente, que tú estés. Bien, eso determina también en la profundidad de los resultados. Y quinto, el cuerpo de conocimiento del observador. ¿Y dónde vamos a sacar esto? ¿Sí? ¿Dónde vamos a sacar esto? De nuestro marco teórico. En el marco teórico nosotros, este quinto elemento ya lo hemos adquirido, un conjunto de conocimientos. Si es que no tuviésemos ese conocimiento, no sabríamos qué observar o qué más observar. Como ya somos expertos en el tema, ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos muy claro qué es lo que vamos a observar en ese lugar. ¿Ah? Mayor comercio, menor comercio, o sea, son elementos fundamentales importantes en cuanto a la observación científica. Acá lo tenemos, sí, ahí está todo. Bien. Ahora pasamos al siguiente método empírico. Acá todo en cuanto a la observación científica. Y son métodos empíricos, pues entramos en contacto con la realidad, con el objeto o con el fenómeno que nosotros vamos pues a investigar. ¿Sí? Ahora bien, el siguiente método, como lo están viendo, es la experimentación científica. Lo estamos mencionando. A ver, no sé si algún grupo va a experimentar, pero no creo. Pero siempre es bueno que conozcamos teóricamente cada uno de los métodos. Acá, experimentación científica. ¿Y qué es la experimentación científica? Implica la alteración controlada de las condiciones naturales de tal forma que el investigador creará modelos, reproducirá condiciones, abstraerá rasgos distintivos del objeto o del problema. Para experimentar, nosotros debemos controlar las variables. Se debe controlar las variables. Si es que no tenemos este control, de ninguna manera nosotros vamos a poder experimentar. No lo vamos a poder realizar, ¿sí? No lo vamos a poder realizar. Se debe controlar, pues, las variables. Sí, justamente. A ver, no vamos a poder experimentar sobre los efectos de la pandemia en la economía boliviana. Ahí difícil, complicado que nosotros manipulemos esas variables. Pero si nos vamos a un laboratorio, mezclamos cloruro con sodio,
Podemos poner más cloruro, menos sodio, nos va a dar sal o no nos dará. Ponemos hidrógeno, oxígeno. Le ponemos más oxígeno, nos va a dar agua oxigenada. Le ponemos más hidrógeno, ¿qué tal si solo es más hidruro de oxígeno? No sé, eso ya los químicos saben. Ahí sí podemos. Podríamos experimentar, sí, por ejemplo, en este caso, el uso excesivo del celular o la incidencia o la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de jóvenes universitarios. Ahí quizás podamos hacer, pero nosotros tenemos que manipular, pero eso sería para una larga investigación. Podríamos iniciar en el siguiente semestre o poder hacer esto. A 20 de nuestros compañeros, a 10 van a usar el celular normal. Y a 10 les vamos a quitar el celular totalmente, o por lo menos para lo básico. Les vamos a bloquear el Facebook, Instagram y solo WhatsApp a lo necesario. Y de acá a 3 meses, o por lo menos hasta el primer parcial, podemos hacer esto, desde que inicia las clases hasta el primer parcial. Ahí vamos a ver cómo son las notas. De los que tenían celular, qué tal sus notas son malas, y de los que a los que les cortamos el celular, sus notas son buenas. Podría ser, pero ahí, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros hemos manipulado esa variable. Les hemos quitado el celular o les estamos controlando. Pero vean, ahí sería experimentación, pero es un poquito complicado. Si lo quieren hacer, adelante. Pero otra forma de hacer sería no experimental, donde directamente al final del primer semestre hacemos una encuesta. ¿Cómo te fue en tus notas? O pedimos a algún docente con autorización, ¿cómo fue en las materias? Y a los que les fue mal les preguntamos, ¿qué te afectó, el celular u otras causas? Vean, cuando es no experimental, lo hacemos sobre cosas que ya están hechas, en las cuales nosotros no hemos intervenido. Mientras que en lo experimental nosotros creamos las condiciones, manipulamos las variables en cuanto a la experimentación, pues científica. Y al igual que en la observación, la experimentación científica tiene elementos, ¿sí? Tiene elementos, los cuales pasamos a describir y así también anotar en la pizarra. 1. El fenómeno que se trate debe aislarse para estudiarlo mejor. O sea, el fenómeno debe ser aislado, ¿ya? El fenómeno debe ser aislado. El fenómeno de estudio que nosotros tengamos. Número 2, lo que tenemos que hacer, el experimento debe repetirse en las mismas circunstancias, ¿no? El experimento debe repetirse, el experimento debe repetirse en las mismas circunstancias, ¿ya? El experimento debe repetirse. Número 3, las condiciones del experimento deben alterarse, ¿ya? Las condiciones deben alterarse, ¿ya? Las condiciones deben alterarse. Eso en cuanto a esto. Y con el número 4, el experimento debe durar el tiempo suficiente. ¿Ya? El experimento debe durar el tiempo suficiente. El experimento debe durar el tiempo suficiente. Estos son los 4 elementos que nos van a ayudar a poder realizar una investigación científica. O sea, el fenómeno debemos aislarlo. En el ámbito químico-físico es más, como le diría, es más fácil, pues se lo hace en laboratorio. Pero en el ámbito social nos podemos dar modos. ¿Y cómo vamos a aislarlo? Queremos entender el fenómeno del uso del celular en estudiantes, así que nosotros podemos delimitar. Luego de esto, más adelante, vamos a ver cómo delimitamos la población, primero el universo, la población y la muestra. Podemos trabajar con nuestro curso, con los 20 estudiantes o 18 y 17 que son de ingeniería comercial, o con los 17 y 18 que son de derecho. Ahí estamos aislando, solo con ellos lo estamos haciendo. Y el experimento debe repetirse el tiempo suficiente para constatar su validez. En el ámbito químico, si mezclamos cloruro con sodio, nos va a dar sal. Mañana, pasado, de acá a una semana, vamos a volver a mezclar cloruro con sodio, nos va a volver a dar sal, ¿sí? Acá en la China, en Europa, donde sea, lo mismo van a hacer y se va a repetir. Entonces ahí ya hemos validado una teoría o un experimento. Tercero, las condiciones deben alterarse.
Lo que les decía, o sea, debemos experimentar para tener diferentes resultados. Si mezclamos hidrógeno y oxígeno, ¿sí? A esa fórmula le ponemos más oxígeno, es agua oxigenada, ya no es agua-agua. O si le pusiéramos más hidrógeno, no sé qué nos saldría. Vean que para poder mostrar y ver diferentes cosas, alteramos estas condiciones. Y por último, el experimento debe durar el tiempo suficiente para demostrar su validez. No es que algo dure alguito. Por un mini instante es sal y luego ya no es sal. O que por un ratito mezclamos hidrógeno y oxígeno y luego ya no es agua. No, debe quedar por el tiempo suficiente. Bajo estas condiciones es que vamos a realizar una experimentación científica tal cual. ¿Ven? Esto, como han podido observar, es más aplicable a las áreas pues, químicas, físicas, matemáticas, pero, no digo, hoy en día también hay una nueva corriente en la cual se está pues, experimentando socialmente, sí, se experimenta socialmente. Ahora pasamos a otro método empírico que ustedes también ya lo están viendo en sus pantallas, el cual es pues la medición, ¿sí? Es la medición. Todos estos métodos empíricos tenemos contacto con la realidad, con el objeto o fenómeno que nosotros pues vamos a investigar. Tenemos la medición. ¿No? Varias cosas vamos a tener que medir. ¿Y qué es la medición dentro de su definición? Tiene el objetivo de obtener la información de forma numérica o estadística en relación con una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno donde se comparan magnitudes medibles o conocidas. Se conoce y se comparan magnitudes medibles y conocidas. Para la medición se deben tomar en cuenta tres elementos. Acá en la medición tomamos en cuenta magnitudes o medidas. Y para medir tenemos que tomar tres elementos. Tres elementos dentro de la medición. ¿No? Para medir algo, no solo altura ni más, podemos medir varias cosas. Uno, el objeto y la propiedad. El objeto y la propiedad. ¿Ya? Eso es uno. Número dos, tenemos la unidad y el instrumento de investigación. La unidad y el instrumento de medición. Y el instrumento de medición. Y tercero, tenemos el sujeto que realiza la medición. El sujeto que realiza la medición. ¿Verdad? Sí, lo estoy repitiendo, pues también lo estoy escribiendo en la pizarra. Y los resultados que se pretenden alcanzar. Esos son los tres elementos en cuanto a la medición. Uno, el objeto, la propiedad. ¿Qué es lo que quieres medir? A una persona, un fenómeno, ¿qué lo quieres? No solo lo puedes definir por altura, anchura, puedes medir, no sé, por ahí incidencias, progresiones, varias cosas. ¿Hasta dónde puede llegar, no sé, varias situaciones? Segundo, la unidad y el instrumento de medición. Acá uno debe elegir muy bien qué es lo que va a medir. Y acá debemos elegir el instrumento adecuado. Si quiero medir la altura de una persona, ¿qué es lo que debo usar? Un metro, una wincha o una balanza. Debo usar un metro. Ahora, si es que quiero medir el peso de una persona, podré usar una wincha o lo ideal será una balanza. Vean cómo con estos ejemplos tan sencillos podemos demostrar que incluso si es que aplicamos mal un instrumento de medición, los resultados que nos boten no van a ser los correctos. ¿Qué tal si queremos pesar a una persona y no hay una balanza y solo lo medimos? Mides 1,76. Debes pesar como unos 70 kilos, por ahí, ya, listo. ¿Será una medición correcta? De ninguna manera. Bien. O si no queremos medir a una persona y solo tenemos una balanza, a ver, subite, a ver, de acuerdo a tu peso, te veo al tanteo, debes medir unos 60. Vean que con un instrumento inadecuado no tenemos buenos resultados. Y ustedes, sus instrumentos de medición, van a hacer las encuestas, las entrevistas, escalas de actitud y varias cosas, estadísticas y demás.
Con las encuestas ustedes van a poder medir cuántas personas están de acuerdo con algo o con otro. Si bien usamos mucho política, vamos a querer medir el grado de aceptación de este gobierno. Vamos a tener que encuestar a 100 personas y nuestras encuestas van a ser nuestra wincha. Ya. Para no afectar ni uno ni al otro, 50 dicen que están de acuerdo con este gobierno y otros 50 que están en contra. Vean, estas son nuestras unidades de medición, las encuestas. Pero si es que para determinar esto solo uso la observación, ¿será correcto para medir la observación? Si voy a la calle y veo, no, a esa persona parece que le cae Luis Arce, no, a ese otro parece que no le cae. Listo, con observación trato de medir eso. ¿Será correcto? De ninguna manera. Vean cómo en investigación debemos usar los instrumentos adecuados. O sea, no es, por eso repito una vez más, no es nomás poner ahí, voy a usar la inducción, deducción, voy a usar la observación, voy a usar encuesta, entrevista y listo, ya está mi marco metodológico. Para eso estamos en este curso, para aprender cómo se usa. Quizás acá podemos pasar, aquí vamos a aprender todo, pero si realizan eso cuando estén haciendo su proyecto de grado o tesis, el revisor de entradito les va a decir, a ver un momentito, tan. Como les hablaba la anterior semana, muchas veces, alguna vez me han presentado una tesis, pues también soy docente revisor, sobre violencia familiar, sobre violencia hacia las mujeres. Creo esto que les conté a ustedes, o no sé si era el otro paralelo. Creo que era ustedes. Pero si es que quiero hacer una investigación experimental sobre la violencia hacia la mujer, bueno, uno se espanta. Entonces, en violencia hacia la mujer, tú vas a provocar el fenómeno. Tú vas a ir a golpear a una mujer y de ahí vas a conocer el fenómeno. Vean que a veces se puede dar esas inconsistencias. Poner método experimental en un tema de violencia hacia la mujer, a mí ya me está diciendo que el que hace la tesis va a ir a golpear a alguien, va a manipular esa variable. Vean, se pueden dar estas inconsistencias en cuanto al enfoque, al diseño, al alcance o a los métodos lógicos teóricos o a los métodos empíricos que vayamos a usar. Así también tenemos el sujeto que realiza la medición. Es importante quién va a realizar, pues, esta investigación. Esos son los métodos empíricos, ¿sí? Con eso, a ver, déjenme revisar la plataforma hasta dónde tenemos que llegar. Sí. A ver, denme un instante, voy a revisar lo que también acá tenemos. Sí, las dos, todo lo que teníamos planificado para el día de hoy ya lo hemos podido alcanzar en el tiempo, pues, correcto. Sí, eso en cuanto a la primera diapositiva. Hemos llegado a los métodos lógico-teóricos y los métodos empíricos. Y con esto acabamos esta clase, con lo cual hoy lo hemos hecho de manera, pues, híbrida, ¿sí? Entonces ya estamos casi, prácticamente estamos las 20:30. Acá los que están en el aula ya han firmado su asistencia. Y los que están en sus hogares, pues aún hay que seguir cuidándonos de esta pandemia, aunque hay sido vacunas. Pero estamos haciendo un ejercicio bonito que nos lo dio la universidad. Bien, así que por favor, antes de dar las últimas indicaciones, voy a llamar lista rápidamente a los asistentes. Y acá los del curso se dan un respirito, ¿ya? A ver, empezaremos con Ingeniería Comercial y Administración. A ver, acá los que vinieron. Estamos con Marlene Alanoca. No está. Revisen sus micrófonos. No está. Grover Alejo. Presente. Muy bien anotado. Iván Limachi. No está. Albert Luna, acá está presente, está en el aula. La costumbre, ¿no? La costumbre. Pero a ver, voy a volver a leer. María Mamani. Presente, licenciado. Muy bien. Yonosco. Presente, doctor. Muy bien anotado. Carlos Pinto. Muy bien, acá está en Alba. Muy bien. Es que igual la costumbre, la costumbre. Santiago Tijo. Acá también está. Muy bien. Están en aula. Stephanie Ñujra. Presente, doctor. Muy bien anotada. Ahora vamos con administración. Sergio Cardoso. Presente.
Muy bien. Alison Flores. No está. Gabriela Flores. Presente, doctor. Muy bien. Ahora vamos con los de derecho. Víctor Aliaga. No está. Ariel Arauco. Presente, doctor. Muy bien anotado. Marco Barrientos. Presente, doctor. Perfecto. Mayra Calle. Presente, doctor. Muy bien. Cintia Chuquimia. No está. Hugo Crespo. Presente, doctor. Muy bien. Mari Durán. Presente, doctor. Bien. Nelson Flores. Presente, doctor. Bien. Miguel Flores. No está. Rafaela Montesinos. Doctor, buenas noches, presente. Muy bien anotada. Juan Ramos. Presente, doctor. Perfecto. Alan Romero. Presente, doctor. Muy bien. Andrea Robles. Presente, doctor. Muy bien. Alejandra Bendaño. No está. Bien. Acá igual, ya van a firmar su asistencia, por favor. En el aula su hora de salida. Acá igual están firmando su asistencia. Bien, estimados estudiantes, de esta manera, de manera híbrida, hemos avanzado acá físicamente en el aula. No he podido mandarles video, pues el ancho de banda no es bueno. Pero acá no está con sus compañeros y de igual manera ustedes no han sentido no han sentido en mucho la diferencia, pues de la misma manera en la cual lo hemos venido avanzando, ustedes han pasado las clases en sus hogares. Bien, entonces en estas siguientes clases, de acuerdo a directrices de nuestra universidad, vamos a pasar estas clases con los de Ingeniería Comercial y Administración y ya luego más adelante con los de Derecho. ¿Sí? Ya siendo la hora y no habiendo más dudas, sí, vamos a cesar la clase. Bien, eso sería todo y nos vemos la siguiente sesión. ¿Algo más por ahí? Parece que nada. Bien, estimados estudiantes. Con esto cesamos la clase del día de hoy. No sé si me anotó, no sé si se escuchó. Y nos vemos. ¿Algo por ahí? No. Entonces nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. Doctor. Doctor.